Buenos días, compañeros y compañeras de Uniminuto Virtual y a Distancia. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema de investigación que estamos realizando para la asignatura de Escuelas de la Comunicación y que tiene como objetivo entender cuál es la influencia radial sobre los jóvenes en Colombia. Inicialmente descubro por medio de esta investigación que la primera emisión de radio nace en 1906 por la necesidad precisamente de comunicarse, y que hoy en día la radio como medio de comunicación es el medio, valga la redundancia, más masificado a nivel mundial. Un 85% de los colombianos escuchamos hoy en día frecuencias radiales, y esto hace que prácticamente las frecuencias, la radio como tal, pues haga parte de nuestra rutina diaria, haga parte de nuestras actividades, y pues de alguna forma tenga un poder influyente sobre lo que hacemos, sobre cómo actuamos y cómo pensamos. ¿De qué forma? La radio tiene un poder de comunicación que no tienen otros medios de comunicación, como por ejemplo la televisión. Si analizamos la radio, aunque no estamos teniendo, digamos, un contacto visual con imágenes, sino simplemente es algo 100% auditivo, esto hace que de alguna otra manera desarrollemos nuestra capacidad de creación. Nos volvemos personas mucho más creativas al tratar de imaginar, tratar de adecuar todo esto que escuchamos, y también digamos que nos permite tener un desarrollo intelectual si entendemos que la radio transmite mensajes y noticias en la que constantemente nosotros estamos seleccionando qué cosas son positivas y qué cosas no para nosotros, qué cosas aceptamos y cuáles no. La radio tiene una facilidad de romper obstáculos como la distancia y el analfabetismo, que otros medios de comunicación no tienen, y que esto también aporta para que sea un medio de comunicación muy importante. Pero bueno, realmente lo que yo me quería centrar es, bueno, si entendemos que la radio es un medio de comunicación que está todo el tiempo con nosotros, que nos acompaña en nuestras actividades diarias, que incluso por medio de la tecnología actual nos hace que estemos más cerca a este medio de comunicación, quisiera entender de qué forma estos medios afectan a los jóvenes en Colombia. Los jóvenes hoy en día tratan de buscar por medio de frecuencias radiales temas de interés, de cosas que están viviendo, de temas actuales, de temas de moda, de música, bueno, todas estas cosas que les resultan atractivas, porque ese es un objetivo importante dentro de la radio, y es tener información que sea atractiva, que todo el tiempo le esté incitando al oyente esa necesidad de volver a escuchar, de aprender por medio de ella, de interactuar, porque la radio, eso es otra ventaja que tiene, que es un medio muy amigable para el radio escucha, y es así como entendemos que es importante la ética y la autorregulación de mensajes que se transmiten por medio de ella. Realizamos una encuesta a jóvenes de la universidad que tienen edades entre 20 y 35 años, y les preguntamos precisamente qué emisoras escuchan pues constantemente. Dentro de estas emisoras, ellos decían que emisoras como Radioactiva, La Mega, Oxígeno, Los 40 Principales, Tropicana son pues unas de sus emisoras más preferidas. Y tratando de, digamos, de escuchar algunos de los programas que normalmente están ahí, encontramos, digamos que mensajes poco sanos o poco constructivos en la identidad de los jóvenes. Por ejemplo, la llamada del perreo, en donde se están todo el tiempo bombardeando mensajes con un concepto sexual muy libre, muy abierto, en donde se usan palabras muy grotescas o groserías, y donde también se está atacando de alguna manera a las personas por su condición económica, por su manera de vestir, por su contextura física. Y bueno, les preguntamos precisamente a estos jóvenes si para ellos era adecuado o no todo este tema de contenidos que se estaban manejando en las frecuencias radiales que escuchaban. Para ellos el resultado es que no es negativo, que es un tema de moda, que es un tema jocoso, que los hace reír. Pero entonces empezamos a entender que más allá de que ellos tomen, porque según estudios, los jóvenes hoy en día toman los mensajes de la radio simplemente como una manera de rebeldía social,
de rebelarse contra algunas reglas que tiene la sociedad frente a algunos temas, precisamente como el tema sexual. Y empezamos a indagar de qué manera la libertad de expresión y la ética está siendo violada y se está dejando, digamos que, de filtrar información para simplemente tener el interés de buscar oyentes, de captar atención de los jóvenes, pero no de preocuparse por velar por la integridad de esos jóvenes que están en etapa de crecimiento, que empiezan a tener, digamos que, ciertas necesidades y que no están edificándose con este tipo de programas. Uno de los periódicos que más ha hecho investigaciones sobre el tema ha sido ADN. Es un periódico pues que dice las cosas a veces sin censura, y precisamente en uno de estos artículos, que se llama la radio juvenil desparejada o conservadora, habla el sociólogo Hernando Salcedo. En este artículo él advierte que algunos de los temas que se manejan en estas frecuencias radiales generan mucha atracción, especialmente por los adolescentes. Esto porque precisamente los adolescentes están pasando por esta edad de crecimiento, donde empiezan a surgir la edad del deseo sexual, donde empieza a tener la necesidad y la curiosidad de entrar en ciertos temas que no se manejan tan abiertamente en el hogar o en la escuela o en la universidad, y que generan más audiencia joven, lógicamente. Desafortunadamente, como se los comentaba hace unos instantes, las frecuencias radiales, en su afán por tener más y más audiencia, descuida la integridad moral de las personas. No se trata de cambiar una emisora por otra, dejar de escuchar cierto tipo de programas. Creo que esto va más allá de la conciencia y de la ética con la que estamos permitiendo que nuestros hijos o que los jóvenes estén escuchando qué temas y qué temas no pueden servirles. Como lo veíamos en la agenda setting, la agenda setting habla de que aunque el medio no decide por el oyente qué debe pensar u opinar sobre un tema, sí decide qué cosas estarán presentes en las opiniones públicas. Entonces, claro, es muy claro que cuando uno escucha una frecuencia radial, sea la edad que sea, uno tiene la responsabilidad y el criterio de decir: esto me sirve, esto no me sirve, esto lo adopto, esto no. Pero lo que no está en nuestras manos es que estos temas hagan parte de nuestro día a día y se vuelvan un tema de moda dentro de los jóvenes y dentro de su grupo, digamos que de alguna otra manera creando esa inquietud si es correcto o no hacer lo que están diciendo en estas frecuencias radiales. Para esto, el principio constitucional consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política dice que los medios son libres y tienen responsabilidad social. Creo que muchas de estas emisoras se acobijan bajo este principio, pero olvidan que su objetivo era informar y en muchos casos educar, y no simplemente aprovechar la libertad de expresión y dejarla sin límite, poniendo en riesgo otros derechos de los seres humanos, como el derecho al buen nombre y el derecho a la intimidad. Esto lo vemos en llamadas que hacen a personas a una casa, a una oficina, y incitan a que la persona se altere en su tranquilidad, diciéndole como: vas a estar conmigo esta noche, quiero tocarte toda, o sea, usando palabras con un doble sentido que no todo el mundo acepta y que sí alteran la tranquilidad de algunas personas. En conclusión, creo que debemos tener un mecanismo de autorregulación que evalúe la relevancia social de los contenidos que se están emitiendo hoy en día en la radio, y que eviten que estos pongan en riesgo la integridad y el desarrollo intelectual de las personas, en este caso de nuestros jóvenes que están en etapa de crecimiento y que precisamente son más vulnerables a recibir todo este tipo de mensajes que no dejan claro o que no ayudan a desarrollar de una manera buena su integridad y su manera de comportarse frente a otros. Desafortunadamente, la libertad de expresión hoy en día ha hecho que se ofrezcan señalamientos en este tipo de frecuencias radiales, como la exclusión social, que por el cuerpo, por las relaciones con el otro, por los hábitos de diferentes
fenotipos distintos. Entonces prácticamente estos mensajes lo que están contribuyendo son los procesos de exclusión y haciendo que estos continúen y perseveren. Es momento para poner un alto, para hacer un estudio mucho más profundo y de verdad darles los derechos sobre lo que están recibiendo o no nuestros jóvenes, sobre si es adecuado o no el tipo de contenidos, y empezar a retomar el verdadero objetivo de la radio, que era el de educar, el de reunir a personas frente a una noticia importante y volver a sentir la necesidad de comunicar mensajes positivos que construyan y edifiquen la vida de las personas y que no al contrario confundan y desafortunadamente hagan que muchos pensamientos de nuestros jóvenes pues terminen desviándose del propósito inicial y del buen concepto de educación que hay en Colombia. Muchas gracias por su atención, espero que haya quedado claro las dudas que de pronto hayan tenido por medio del trabajo de las personas que lo leyeron, y gracias por la atención.